Ahí lo ven, lunes, por lo tanto, lunes de Dirección La Moneda, junto a Colomba Eichholz y también a Macarena Román. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas noches. A ver, empecemos de inmediato porque faltan menos de dos semanas para la elección presidencial, la primera vuelta. Veda de encuesta, no podemos hablar de las nuevas que andan circulando, pero sí de las que ya se realizaron. Y comienzan las últimas actividades de los candidatos y candidatas. Macarena, hay una cita clave mañana respecto de Janet Jara. ¿De qué se trata? Y una cita que, por supuesto, tiene un propósito y que es demostrarle el respaldo que tiene la candidata Janet Jara respecto al mundo de la exconcertación. Una cita que se va a llevar a cabo en la comuna de Providencia. A las 6 de la tarde está convocada esta reunión donde participará, por supuesto, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, claro, junto a integrantes de la exconcertación. ¿Quiénes? Por ejemplo, el ex ministro Francisco Vidal, estará también Carolina Toa, ahí un punto relevante, ¿cierto? Y otros como la exministra Analía Uriarte, que también dirá presente en esta convocatoria. Y ahí la señal es, claro, el mundo de la exconcertación. Está también, evidentemente, la ex candidata Carolina Toa, que no se la ha visto mucho, evidentemente, y la vez que se le vio fue para decir que tenían alergia a los temas de seguridad, así que fue complicado. Y lo otro es que, claro, Analía Uriarte representa al mundo cercano a Michelle Bachelet. O sea, las personas no son al azar. Y Analía Uriarte se juntó, de hecho, con Janet Jara cuando Janet Jara recién había ganado las primarias presidenciales, a hacer un guiño, ¿cierto?, de respaldo a esta candidatura. Carolina Toa apareció cuando comenzó la campaña electoral, bailó un pie de cueca y nada más. No se supo más de ella, al menos en el ámbito nacional, porque esas declaraciones de seguridad lo hizo, si lo recordamos, en París. Pero lo que se espera mañana entonces es que, por supuesto, tener alguna declaración de Carolina Toa, cuál va a ser su participación, porque la candidata Janet Jara ha dicho que le gustaría sumarla a distintas actividades. ¿Qué dicen desde el comando? Que lo cierto es que ella sí está participando, que sí hablan ocasionalmente o bien periódicamente con la candidata Janet Jara, pero lo cierto es que no tiene un rol formal y que al menos eso querrían al interior del comando. Carolina Toa es un peso importante, ¿cierto?, en la exconcertación, en la historia de nuestro país, en la historia política. Y por otro lado, ahora, Francisco yo te digo Vidal... Es evidente también que las cosas quedaron muy mal entre ambas cuando Janet Jara le puso el momento de quiebre, uno podría decir, es cuando en un debate de las primarias le preguntan por qué nota le pone al gobierno en seguridad, o sea, está evaluando la gestión de Toa y le pone un 5 de 1 a 10. Ya. Y bueno, y que Janet Jara superó por mucho más de lo esperado en las primarias presidenciales. A ver, por último, Francisco Vidal, Mónica, ya, muy cortito, le preguntamos, ¿usted va a formar parte del comando? Y dijo, todos tenemos que ponernos en una segunda vuelta al pie del cañón, a respaldar a Janet Jara, y que él va a seguir aportando, que ya lo está haciendo, pero él no quiere formar parte del comando. ¿Por qué? Porque dice, así tengo libertad para decir e ir a donde yo quiera a defender a la candidata, pero sin, obviamente, los límites que requiere un vocero, por ejemplo, de la candidatura. Claro, le cuestan los límites a él. Sí, ya, y sigue en su puesto estratégico Quiroga y no se habló nada, o no en lo formal, te digo, sino que en el reporteo del alcalde Bodanovich. No, el alcalde Bodanovich, al menos hasta ahora, lo que se espera es que tenga un rol más protagónico en una segunda vuelta, como ya se ha dicho, pero sí va a tener una participación en el cierre de campaña en la región metropolitana, que será en la Plaza de Maipú el próximo 11 de noviembre, como lo habíamos adelantado ya aquí en Dirección La Moneda. ¿Quién fue la que primero lo supo y nos contó? Y ahí... fue Macarena Román la que nos contó primero de aquello. Y ojo, razón el día, quienes asistían, todo, la comuna. Y también quien debería tomar un rol y que ya ha estado tomando un rol importante es el exministro Ricardo Solari, que es parte del comando, pero ahora se debiese ver más en la palestra. Muy chiquitito, antes de pasar a Colomba, ¿qué hay de eso, justamente de que nombras a Solari? Porque se habla mucho de que vendría una reestructuración del comando. Hasta ahora, al menos en lo oficial, desde la candidatura, no lo han confirmado, y de hecho Janet Jara ha dicho que ella va a informar en caso que haya una reestructuración. ¿Les molesta cuando se les habla de este tema? Uno podría decir que sí. Nosotros que hemos estado en distintas pautas o actividades, sí. Ella dice que la única que tiene esa información será ella y ella lo va a comunicar, pero sí se sabe que hay ciertos cambios que se tienen que llevar de cara a la segunda vuelta, donde va a tener que hablar más allá del 30% que respalda al gobierno. Colomba. Tema de derechos humanos hoy día se vuelve a reinstalar, pero con dos patas de alguna manera. Por un lado, la decisión del presidente de la República de concretar lo que ya había anunciado en la cuenta pública, que es que se transforme en un penal normal, Punta Peuco.
Pero además están las declaraciones del plan de búsqueda de Evelyn Matei, que ya en Mesa Central salió a criticar el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que antes fue ministro de Justicia y encargado del plan de búsqueda, por tanto, que también había criticado el propio actual ministro de Justicia, Gajardo. Así es, una semana en donde, por lo menos la semana pasada, la estrategia desde el comando de Evelyn Matei era justamente arremeter contra el gobierno. Primero vinieron las declaraciones de atorrantes del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, pero luego, claro, el día jueves, en una entrevista radial, la candidata presidencial efectivamente se refiere al Plan Nacional de Búsqueda. Ahí dice que para muchos no es la búsqueda, es venganza, y eso generó, como tú decías, reacciones no solamente en el gobierno, sino también de la candidata Janet Jara, pero también de personas que apoyan a Evelyn Matei. Por ejemplo, lo vimos hoy día en el Mercurio, la carta al director que escribió Sebastián Edwards, en donde dice que fueron palabras desafortunadas, una declaración desafortunada, pero decía, lo interpreto como un desliz lingüístico, que no es el primero que tiene Evelyn Matei, ¿no es cierto? Y en ese sentido también en el comando, si uno quiere ver cómo va a salir o sale a proteger, digamos, a la candidata presidencial, lo cierto es que estaban quizás todos los miembros del comité político hoy día del comando en este punto de prensa que se realizó. Paula Daza, estaba, por ejemplo, Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea, Jimeno Sandón, por nombrar a algunos, ¿no es cierto? O sea, eran varios, y frecuentemente cuando se hace ese comité político y se hace la vocería, son 2 personas del comando, así que también eso deja una imagen, una señal de cómo, ¿no es cierto?, van a proteger, a respaldar a su candidata presidencial, porque Guillermo Ramírez, por ejemplo, el presidente de la UDI, decía que, claro, hubo un error quizás en la expresión, en la forma, en esa conversación cuando Evelyn Matei da esa declaración, pero que finalmente las personas que la apoyan entienden que pudo haber sido un error en la forma, no en el fondo, y defendió nuevamente la declaración de Evelyn Matei y dijo que el gobierno está utilizando esa declaración, obviamente, decía Guillermo Ramírez, para conseguir, ¿no es cierto?, bueno, un tema sensible, pues después de las otras declaraciones que dio en Radio Agricultura, obviamente que es algo que no hubiera querido el comando que pasara. Ahora Kast se refirió brevemente a este tema y como que no entra. No entra en el tema, bueno, y brevemente también siempre cuando le preguntamos por otras declaraciones de candidatos, por ejemplo de Johannes Kaiser, que también fue bien duro en entrevista este domingo, ¿no es cierto?, con La Tercera, y pese a eso, José Antonio Kast no se refiere a declaraciones de otras candidaturas, solamente aborda las propuestas, vuelve nuevamente, al igual que lo hace el presidente del Partido Republicano, lo que ellos están presentando, ¿no es cierto?, que hoy día tenía que ver con resguardar la seguridad en nuestra capital. Ya, no se refirió a eso, entonces tampoco al alza de Kaiser. Hay estrategia allí, que es una estrategia de no hablar claramente de esos temas, pero también hubo división o discusión o polémica, como se quiera decir, a raíz de un video de Mario Desbordes. Así es, temprano en la mañana, y que de hecho sorprendió al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Estaba en entrevista con Infinita y justamente Juan Manuel Astorga le pregunta por este video que solamente minutos antes había recibido en su WhatsApp Rodrigo Galilea. ¿De qué se trata el video? Mario Desbordes apoyando a Álvaro Carter, candidato del Partido Republicano por el distrito 12, mismo distrito donde compite también Jimeno Sandón, vicepresidenta de Renovación Nacional, cercana también a Mario Desbordes. Jimena Osandón, de hecho, fue una de las personas que más apoyó la candidatura o precandidatura presidencial de Mario Desbordes del 2021, así que estaba bien dolida. Pero parece que hay eso, más que presidenciales, más que un eventual puente con republicanos ni nada de eso, parece que tiene que ver más bien con la interna de RN. Porque la interna, claro, además de la interna de RN, el primer argumento que entrega Mario Desbordes es que dice la candidata, la compañera de lista de Jimena Osandón es de izquierda. Dice Mario Desbordes, es Paola Romero. Paola Romero ha sido candidata en 2 ocasiones para la primera convención constitucional independiente y luego también el año pasado para ser alcaldesa de la Florida, y estaba apoyada por ecologistas, animalistas e independientes. De todas maneras, ella dice que es de centro, le respondió a Mario Desbordes en una declaración. Ahora, ese es el primer argumento de Mario Desbordes, pero también al interior de Renovación Nacional apuntan a que hay un enojo ya que se ha acumulado en el tiempo de Mario Desbordes con la actual mesa directiva de Rodrigo Galilea, Andrea Valladares, primero por la decisión de no llevar a Jorge Durán a la próxima o a esta elección parlamentaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una acusación que recibió el diputado en febrero de este año. De hecho, se le suspende la militancia. Es por eso que dicen o decían en ese momento no pueden llevar un candidato cuya militancia
está suspendida, por lo que había sido una denuncia de su expareja de abuso sexual y violación. Y luego también hay un enojo porque no se han hecho elecciones internas. Y eso decía, e incluso fue más tajante en agosto, Mario Desbordes, ni Nicolás Maduro se atrevió a tanto. Eso había dicho de Rodrigo Galilea. O sea, hay tensión entre Galilea y Desbordes, parece evidente. En todo caso, lo que también parece evidente es que esto no le suma a Evelyn Matei que haya desórdenes, y porque además gane Kast, Kaiser, Jara, Matei, los distintos sectores tienen después, al día siguiente de la elección, que ordenarse, negociar desde la oposición o desde el triunfo. Entonces, claro, cualquier ruido para la campaña no sirve, para el post-campaña tampoco, pero habló Mario Desbordes, ¿no? Habló Mario Desbordes, pero antes de eso también es importante señalar que Rodrigo Galilea, tras enterarse de esto, momentos después dijo que iba a llevar esos antecedentes al Tribunal Supremo. Y eso eventualmente podría significar la suspensión de Mario Desbordes porque es un militante de Renovación Nacional en un cargo público, como también lo fue el caso del senador Alejandro Kusanovich cuando anunció que iba a apoyar a José Antonio Kast, cuya militancia también está suspendida hasta el día de hoy. Claro, ahora eso es peor, creo yo, digamos, apoyar a un candidato presidencial contrario que a un parlamentario del Partido Republicano. Sí. Pero igual. Es verdad. El Tribunal Supremo, de hecho, se debería pronunciar esta semana. El miércoles podría haber resolución, pero vamos a ver qué dijo Mario Desbordes sobre esto. Estoy apoyando muchos candidatos, son prácticamente todos de Renovación Nacional, me han pedido videos de otros partidos y no he podido hacerlo. Conozco a Álvaro Carter, fuimos diputados juntos, trabajamos en la Comisión de Defensa, tengo una gran estima por Álvaro y me parece que sería saludable que sea reelecto. No es nada contra Jimena Osandón, con la que siempre he mantenido una buena relación, una relación cordial, pero sí me preocupa la irresponsabilidad del presidente del partido y la directiva que llevan acompañando a Jimena Osandón, una persona abiertamente de izquierda que tiene una serie de publicaciones. Yo hago lo que me parece correcto, no estoy amarrado por una militancia, nunca lo he estado. El 99% de mi tiempo está dedicado al municipio, el 1% a la familia. No tengo tiempo hoy día para estar haciendo análisis de si sigo o no sigo en el partido, si me van a pasar al Tribunal Supremo. La verdad que ese tema no es una prioridad en este momento para mí. Ya, queda claro entonces, sigue haciendo polémica Mario Desbordes, igual que la semana pasada. Bueno, en el estreno también del podcast que tú conduces, Mónica, en donde también, ¿cómo te lo explico? Dijo unas declaraciones que también generaron reacciones en donde decía que le iba a costar mucho apoyar en una eventual segunda vuelta a Johannes Kaiser si es que el candidato que pasa. Sí, sigue la polémica y gracias por la mención. Sí, de todas maneras, aprovechamos una muy buena entrevista. Ya, y Macarena, nuevamente Jara versus el gobierno. Y ahora de nuevo por el presupuesto vivienda. Vivienda, esta vez porque se le hace la pregunta a la candidata Janet Jara sobre este recorte que tiene el presupuesto vinculado al Ministerio de Vivienda. Si bien hay un aumento de 13% hacia esta arista, hacia esta cartera, lo cierto es que hay una baja de 15% en los recursos para subsidios y también hay un aumento de recursos que van a ir destinados a saldar la deuda que ha dejado el plan habitacional. Ese es el punto que molesta. Y eso es lo que ha molestado a Janet Jara porque dice este escenario lo tendrían que haber estudiado antes, es cierto, haber previsto lo que podría haber pasado con los recursos y con la falta de recursos y por ende es un problema que pueden dejar ya sea ella la próxima presidenta o cualquiera de los otros 7 candidatos presidenciales. Frente a eso contestó Janet Jara y es importante porque nuevamente suma críticas hacia vivienda. El ministro Montes, el que sabemos, lo explicábamos en semanas anteriores, que ya cuestionaba la lenta reconstrucción en la región de Valparaíso después de los incendios. Contesta el ministro Montes, se abre ahí un flanco y ahora al parecer nuevamente contraataca, podríamos decir, al gobierno. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones de Janet Jara. Me parece muy delicado porque el país tiene una grave crisis de vivienda y la crisis de vivienda no se acaba con este gobierno, por el contrario. Y cuando asuma como presidenta quiero darle que esa crisis de vivienda siga evidentemente reduciéndose y no ampliándose. Así que no estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Es un tema de gestión que el Ministerio de Vivienda debe haber visto oportunamente. Un desmarque que ha sido reiterado por la candidata Janet Jara, considerando además, y se ha dicho también dentro del comando, que tiene que llegar más allá del 30% que respalda al actual gobierno en general, ¿cierto? En las encuestas.
y alejarse del 60% aproximadamente de desaprobación que tiene este gobierno. No es la primera crítica, también lo hizo con la glosa de libre disposición, ¿cierto? Sí. Hacia el próximo mandato, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones de desmarcarse de este gobierno al cual ella formó parte, y que de hecho los otros candidatos intentan también hacerle saber que ella fue parte del ministerio, y en ese caso el Ministerio del Trabajo. Sí, claro. A ver, veamos lo último. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las últimas actividades? Frenética actividad de todos los candidatos, de todos y cada uno, pero revisemos algunas de las cosas más relevantes, Colomba. Mañana Archi. Eso es importante. Mañana otro debate donde desde las 8 de la mañana. Así es, otro debate donde se van a ver las caras. Ahora vamos a empezar a hablar de los cierres de campaña. Sí, pues. Se conoce, por ejemplo, que la semana pasada José Antonio Kast va a hacer un cierre de campaña el 11 de noviembre, Sí. es decir, el día martes, va a ser en el Movistar Arena, pero previo a eso van a tener cierres regionales desde el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano con José Antonio Kast el 6 de noviembre en Viña del Mar, el 13 de noviembre en la región del Biobío. Ambas Eso no se sabía. al aire libre, efectivamente. La del Biobío y la de Viña del Mar, entonces son esos cierres regionales, como le quisieron llamar. Ya. A esos despliegues. En el caso de Evelyn Matei ha sido bastante hermético este cierre de campaña, no se sabe la Pero tú fecha, así que podemos conseguiste confirmar. algo. Confirmemos ciertas cosas ver. desde entonces lo que dicen en el comando. Este jueves va a estar en Temuco también una especie de cierres regionales. El viernes en Puerto Montt, con una presencia también de la ciudadanía, abierto al público. El próximo miércoles en Concepción, esto siendo, ¿no es cierto?, que el día jueves va a estar en Concepción José Antonio Kast. Ahí, Ahora, interesante el lugar que se visita. lee? ¿Qué se lee de los lugares? O sea, uno puede leer de inmediato Evelyn Matei y José Antonio Kast están siguiendo de alguna forma también lo que hizo Johannes Kaiser en el sentido de ir a lo regional, ir a despliegue con gente, no solo lo digital, que también lo manejan en general todas las candidaturas muy bien, todas, de izquierda a derecha, pero ir a las regiones, y no es casual las regiones que elige, pues, Colombo. No es casual las regiones que elige. En el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, es la Araucanía, los lagos, luego también la región del Biobío, al igual que José Antonio Kast, región que Johannes Kaiser visitó. Así que también es importante, ¿no es cierto?, la presencia que van a tener en esa región especial también para la derecha. Sí, para la parlamentaria, una región que era antes muy fuerte la izquierda, que se ha vuelto la derecha muy fuerte, y que el Partido Social Cristiano tiene también una presencia muy fuerte. Recordar que van en la misma lista Johannes Kaiser con José Antonio Kast, y ahí está el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, muy fuerte en la región del Biobío, así que nadie quiere descuidar, porque esto es una elección presidencial, pero también parlamentaria. Así es. Y hay- Vámonos también, eso te iba ya. a decir. Hay A lo- molestia, yo sé que hay una molestia que tú me contaste. Hay fuera de una cámara. molestia ahí porque ya, se puede confirmar entonces que el cierre de campaña de Evelyn Matei va a ser el jueves 13. ¿Ya? Ya. No va a coincidir con José Antonio Kast el 11 de noviembre, va a ser el 13, un gran cierre, 10.000 personas invitadas a lo menos. Hay 2 lugares que tienen cotizados, que ya tienen cerrados, se pueden bajar hasta el último día de esos 2 lugares, pero ya están cerrados. pero la para el próximo molestia, jueves. ¿por qué? ¿Por qué la molestia? Porque querían hacerlo en el Estadio de la Florida. Y En el Estadio de la Florida, la jefa de gabinete actualmente del alcalde Daniel Reyes, que fue apoyado por el Partido Republicano, es Cecilia Pérez, histórica militante de Renovación Nacional. De hecho, Ya. desde el comando dicen que se contactan con Cecilia Pérez para ver lo del Estadio de la Florida, pero Cecilia Pérez dijo que estaba en arreglo, y eso por lo menos levantó alguna sospecha ahí en el comando. No ella es estaba muy contenta. cercana además a Rodolfo Carter. Sí. Cerremos con Janet Jara brevemente. Macarena, ¿qué es lo más importante? Janet Jara va a tener una actividad masiva de cierre de campaña en la región metropolitana el próximo martes 11 de noviembre, donde va a estar acompañada de Tomás Bodanovich. Lo mismo va a ser mañana una actividad masiva también en la Plaza Maipú, una comuna bien cotizada por los candidatos. Johannes Kaiser estará presente ahí. Y el dato que quizás no había sido no hay tan mismo la misma conocido- actividad, sino que en una actividad No, propia. mañana. Van a medir fuerzas. Mañana ahí. Johannes Kaiser, Sí, pues. Janet Jara el próximo martes 12 Ya. de noviembre. Pero, 11 de noviembre bien digo, pero Janet Jara va a cerrar la campaña en totalidad en Valparaíso el jueves 13 de noviembre, el último día que se puede hacer campaña. Estará acompañada sí o sí por la alcaldesa Frente Amplista Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, y probablemente estamos averiguando en eso, podría estar presente Macarena Ripamonti, alcaldesa del Frente Sería lo Amplio de lógico. Viña del Mar. Sí, sería lo lógico. Además, obviamente que es un bastión del Frente Amplio, tampoco Totalmente. es casual la elección. Les agradecemos a ambas y nos vamos a quedar muy atentos, obviamente, que a la masividad. Aquí están como el retorno de los actos masivos, nunca tan masivos como eran antes, en el retorno a la democracia, eran de otro nivel de masividad, pero obviamente disputa de fuerzas, envión final estos actos. ¿Quién logra llevar más gente? Muchas gracias, Colomba. Muchas gracias, Macarena.
Y por supuesto, le agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en CNN Prime. Viene Tolerancia Cero, después de Pares e Impares. Y les decimos lunes 3 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.